Buenos días, mi hermana. Le damos las bienvenidas a todas las que hoy día se van a conectar en este programa de Entre Hermanas. Nosotros somos de la Iglesia Manantial de Vida, de Talca, iglesia que es pastoreada por nuestra pastora Clara Castro. Bueno, el Señor hoy día nos ha honrado para participar en este programa de Entre Hermanas, el cual hemos sido muy bendecidas con cada hermana que ha entregado su testimonio, con cada palabra que hemos recibido de ella. Amén. Bueno, hoy día nosotros estamos aquí, somos de la Célula Norte y gracias al Señor le damos por la oportunidad que tenemos de poder también participar y entregar lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Amén. En primer lugar, vamos a orar para que el Señor tome el control de todo lo que hoy día salga de nuestra boca. Amén. Amén. Les invito a cerrar sus ojos para que nos presentemos delante del Señor. Señor Jesús, en primer lugar, Padre, le damos toda honra, toda gloria a usted, Señor. Señor, disponemos nuestras vidas, Señor, en este momento, para que usted tome el control y pase delante de nosotras en todo lo que hoy día hablaremos, Señor. Queremos, Señor, que nada salga, Señor, de lo que usted, Señor, no ha preparado. Que usted tome el control de todo desde el principio de esta grabación hasta el final, Señor. Padre, nos colocamos en sus manos, Señor, y le pedimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, Señor. Y Padre, queremos impartir una palabra, Señor, que sea, Señor, hablando a nuestros corazones, a los corazones de mis hermanas que hoy día, Señor, estarán conectadas a esta grabación. Señor, le damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me presento. Mi nombre es Jovina Molina. Aproximadamente hace 12 años que llegué a los caminos del Señor. Bueno, en ese tiempo yo llegué con mi esposo. Ahora llevo 6 años que estoy viuda y gracias al Señor, Él me ha sostenido hasta aquí por su misericordia. Puedo prevalecer en los caminos del Señor. Amén. Bueno, hoy día me acompaña mi hermana Isabel, mi hermana Josefa y mi hermana Cristina. Amén. Bueno, yo le voy a pedir a mi hermana Isabel que se presente para que mis hermanas la puedan conocer. Hermana Isabel. Amén, amén, mi hermana. Bendiciones, mi hermana, a todas las que están conectadas en esta hora. Me llamo Isabel Guajardo. Yo soy casada, tengo 4 hijos y 8 maravillosos nietos. Llegué al Manantial de Vida yo en el 2010 y fue ahí en ese año cuando el Señor salió a mi encuentro. Amén, mi hermana. Amén. Mi hermana Josefa, bueno, nosotros hemos sido muy bendecidas en nuestra célula porque el Señor nos ha traído algunas jovencitas. Bueno, y aquí está hoy día mi hermana Josefa representando a una de ellas. Amén, mi hermana Josefa, preséntese para que mi hermana la conozcan. Amén. Como decía mi hermana Jovi, yo soy Josefa Muñoz. Durante 18 años he caminado en el camino del Señor y 15 años aproximadamente en la iglesia Manantial de Vida. Así que desde pequeña he estado escuchando y conociendo a Dios. Eso, mi hermana Jovi. Amén. Y tenemos también a mi hermana Cristina, que hoy día también nos acompaña. Mi hermana Cristina, preséntese para que mis hermanas la conozcan. Amén, que el Señor las bendiga. Doy gracias a Dios porque esta es la segunda vez que el Señor me da la oportunidad de hablar a través de los medios
y de participar en este programa entre hermanas para enaltecer el nombre de Cristo. Hace muchos años que yo soy cristiana, no le voy a decir cuánto, pero en la mitad de mi vida el Señor llegó en el momento justo a los 30 años y me rescató, y desde ahí nunca me he apartado de los caminos del Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy día queremos compartirles un tema que el Señor colocó en nuestros corazones. Pero primero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se ha hecho usted esta pregunta? ¿Para qué vine a este mundo? Bueno, ese es el tema que hoy día el Señor nos entregó. Mujeres con propósito. Amén. Como yo les decía, ¿usted se ha hecho esta pregunta? Yo sí me la he hecho. Me la hice muchas veces, en momentos muy difíciles de mi vida. Y yo les quiero compartir por qué el Señor nos entregó este tema. Un día, estando en mi casa, muy de madrugada, en mi habitación, yo tenía unos vecinos que por lo general ellos discutían mucho, y en una de estas discusiones su esposa, entre llanto, se hizo esta pregunta: ¿para qué vine a este mundo? ¿Solamente vine a sufrir? Y yo llevaba muy poquito en los caminos del Señor, y cuando yo la escuché, se me quebrantó mi corazón, y les dije, entre mí, dije, no, el Señor tiene un propósito para ti. Para eso vino a este mundo, no solo para sufrir. Y ahí el Señor me recordó esta situación de estos años atrás, y por eso el Señor colocó este tema: ¿para qué vine a este mundo? Bueno, como yo les decía, yo muchas veces también me hice esta pregunta. Pero ¿sabe que nosotras no somos una casualidad? Cuando una persona que nace con un propósito. Nuestra vida no es un accidente. Su vida no es un accidente. La vida de mi hermana Cristina, de mi hermana Isabel, de mi hermana Josefa y de todas las que hoy día están conectadas a este programa, su vida no es un accidente. No es un error. No es un mal cálculo. ¿O por qué a su mamá se le olvidó tomarse el anticonceptivo? No es una casualidad que nosotros hayamos nacido. Tu nacimiento y mi nacimiento no tomó por sorpresa a nuestro Hacedor. Ya estaba planificado desde la creación del mundo. En Salmo 139, vamos a ir a la palabra, 13:16, quiero que me acompañen, dice: porque tú me formaste, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosa son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. La palabra nos dice aquí y nos muestra que Dios nos vio antes de nacer y diseñó un plan, un propósito para nuestras vidas. Antes de nacer,
Amén. Antes de conocer a Dios, no teníamos propósito, solamente teníamos un proyecto de vida. Pero cuando nosotras llegamos a Cristo, o Cristo llega a nuestras vidas, Él nos introduce en sus propósitos eternos. Amén. Mi hermana Isabel, ¿cómo proyectaba su vida antes de llegar a Cristo? Amén, mi hermana. Bueno, yo quizás sea, no sé, de dónde, de otro planeta, no sé, pero yo no tenía proyección. Mi vida antigua, no había proyección, no había nada en mí, no había nada, no sé, no. Con decirle de que yo ni siquiera sabía que Dios existía. Yo cuando niña nunca supe que había un Dios y no, nada, que existía Dios, nada. Yo vengo de una familia del campo, de una familia grande porque somos 3 hermanos. Yo vengo de un padre muy maltratador, vi mucha violencia yo en mi niñez. Entonces, a mí todo eso, más que quizás conocer que existía Dios, nunca nadie me dijo, nunca. En mi mente solo había un temor. Había, más que temor, había terror. Porque yo veía solamente a mi padre cuando le pegaba a mi madre, cuando nos pegaba a todos, cuando empezaba por uno y terminaba hasta con el último. Y entonces para mí era como que mi mente se bloqueó. Mi mente estuvo muchos años bloqueada. Muchos años. Yo viví esa niñez sin tener cariño de papá, estando presente mi papá. Mi papá me rechazó, yo creo que desde que nací. Pero que yo tenga recuerdo de mi padre, de cuando empecé a tener conocimiento, mi padre siempre me rechazó. Siempre. Siempre, nunca me quiso, nunca porque yo era morena. Porque mis hermanas, la mayoría son rubias, de ojos claros. Entonces, para él yo no era su hija. No me lo decía con esas palabras, pero con el maltrato, con el rechazarme, yo me daba cuenta. Yo le tenía mucho terror a mi padre, mucho terror. Yo era de las que yo no me atrevía a pasar por delante de mi papá cuando él llegaba y se sentaba, y yo parecía que me iba a pegar, por nada o por gusto, no sé, pero era un terror que le tenía, que casi siempre me tropezaba cuando iba pasando cerca de él, y de puro miedo, y eso me fue marcando mi vida. Eso fue marcando mucho en mi vida, mucho. Crecí, yo era como un pajarito, me sentía yo. Ahora veo todo eso, mis hermanas, sí. Ahora yo veo eso. Yo vivía como un pajarito que iba para allá, para acá, y no había nada en mí, pues no había conocimiento. Yo, gracias a Dios, aprendí a leer y a escribir, porque igual me sacaron del colegio, hice solamente el 6º básico, y ahí fue cuando, o sea, ya después a los 13, 14 años, mi papá ahí ya, no tan solo a mí, a todas las hermanas y hermanos ya tenían que irse de la casa y a trabajar. Yo empecé a trabajar de 14 años, fuera de mi casa. Y fue ahí cuando ya después, a los 17 años, ya conocí a mi esposo y me casé.
sin tener conocimiento, sin tener un propósito, sin tener que dijera yo me voy a casar porque voy a tener hijos. No tenía idea, hermanas, no tenía idea lo que era tener un hijo, no tenía idea que si al casarse había que tener hijos. No tenía nada, yo era tan inocente, tan que no sabía nada de la vida. Ya, tuve rechazo de mi padre, me casé, no sabiendo nada, no teniendo ni conocimiento de decir me voy a casar para tener hijos, para tener una casa o para tener comprarme cosas o para tener un hogar, nada. No tenía ni un conocimiento. Y me casé y la vida siguió como casi igual como la que había vivido con mi padre, con la diferencia que no hubiera un golpe. Seguí viviendo, siguieron llegando hijos. Y mi vida era, cada hijo que llegaba, yo cada vez me enamoraba más de mi hijo. Cada vez que nacía un hijo, para mí me llenaban ellos. Yo me dediqué muchos años de mi vida solamente para ellos. Para mí eran ellos. Y cada vez que, bueno, era una oportunidad, yo veía matrimonio, empezaba a ver que, dije yo, de esta manera se vive los matrimonios. Yo no sabía que lo que era sentirse que le hicieran un cariño, que le dijeran te quiero, que le dijeran te amo, te extraño, no sé, cualquier cosa. Yo de repente empecé a despertar en eso, a despertar y decir, uy, la vida no es así entonces. Y ya fueron creciendo los hijos y empecé yo a caer ya mis hijos, porque de primera yo me dedicaba solamente a ellos y me llenaban ellos, pero ya fueron creciendo los hijos, fueron yendo ya al liceo, fueron ya creciendo más y ya yo empecé a caer en depresiones muchas veces y pasaba muy deprimida porque yo veía la diferencia de otros matrimonios. Decía yo, el esposo le toma la mano, no sé, le dice algo con cariño, y yo no recibía eso. Pero yo pensaba antes que eso era normal, que así era la vida. Pero cuando yo empecé a darme cuenta, no era así, pues. No era así, y empecé a caer en depresión. Empezaron a ver, pero mucha tristeza en mi corazón, aún teniendo a mis hijos, que mis hijos se daban cuenta. Muchas veces tomé pastillas, quería morirme, quería puro morirme porque me sentía vacía, me sentía desolada, me sentía triste. Como decía la hermana, ¿para qué estoy aquí en este mundo? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy? Yo decía, ¿para qué estoy acá si nadie me quiere? Y tomaba pastillas, estaba muchas veces con depresiones. Yo en varias oportunidades, uno de mis hijos ya estaba casado, Cristian, y estaba con mi nuera, la Andrea, que usted, la mayoría a lo mejor la conoce, la hermana Andrea. Ella me ayudó a salir de muchas depresiones, muchas veces. Muchas veces ella me decía, ya, usted se levanta de esa cama y vamos a salir a comprar, vamos a salir aunque sea ahí a la calle, no sé, pero usted se me levanta, porque me decía, algo le pasó. No, si no me pasa nada, le decía yo, no me pasa nada, lo único que quiero es estar aquí acostada. Muchas veces tomaba pastillas, cuando despertaba me tomaba otra y quería seguir durmiendo porque no quería pensar en las situaciones que vivía.
muchas situaciones que, perdón mis hermanas, pero a mí esto me hace quebrantarme mucho al recordar todo esto. Pero como les decía ahí, la Andrea me sacó de varias depresiones, de varias levantadas de cama que me decían, no, levántese nomás. Yo decía, no, yo quiero estar acá, yo quiero estar aquí acostada. No, se va a levantar, me decía. Y me levantaba. Ya me levantaba de eso, ya pasaban días, estaba bien. Ella me ayudó mucho cuando estuvo viviendo conmigo. Mucho, mucho. Y así fue mi vida, hermana, muy, muy desoladora, muy, muy, muy triste, muy, muy vacía. Mi vida empezó a ¿cómo se llama? A todo eso que yo vivía, que yo pensaba, bueno, que era así. Al darme cuenta que no era la vida así, empecé a colocar mi corazón duro, terco. Había, pero tanta amargura dentro de mi corazón que yo, mis hermanas, yo era una mujer peleadora. Yo era una mujer que todo me parecía mal, que todo lo veía mal, todo, porque había tanta amargura dentro de mi corazón que si alguien me decía algo, una palabra, yo le decía 3. Y era, pero yo a mis hijos los crié con mucha, como le dijera, muy creyéndome ser correcta, enseñándolos bien, pero los enseñaba con golpes, por hermano. Los enseñaba con malas palabras, porque eso es lo que había en mi corazón. Todo eso salía de mi corazón, salía, pero mucha rabia, mucha amargura traspasaba y mis hijos se daban cuenta, pues, se daban cuenta. Entonces, cuando ya estaba mal, ahí entraban las pastillas. En una oportunidad estuve 4 días durmiendo. Dormía y dormía, no quería despertar. Y así, pues, mi hermana, eso fue mi parte de mi vida, porque si yo les podríamos estar todo el día contando testimonios de toda mi vida, de episodios de la vida, de lo que viví yo siendo niña, joven y adulta después. Así que eso, pues, mi hermana. Amén, mi hermana Isabel. Bueno, aquí podemos ver que una vida sin ninguna proyección, y más de eso, todo lo que acarrea nuestro corazón, la amargura, la tristeza, todo lo que conlleva una vida sin Dios, sin conocer a Dios. Amén. Mi hermana Josefa, usted, a lo contrario de nosotras, usted siempre estuvo en los caminos del Señor. ¿Usted siempre se proyectó en los planes de Dios? Qué difícil pregunta, mi hermana Jovi. Como una joven que ha caminado 18 años en el Evangelio, se podría considerar que tiene listo el propósito, que los proyectos que uno se centraba eran solamente y completamente para Dios, pero mi enseñanza media, los 4 años me descarrié completamente, era una más del montón, era una joven que hacía y hablaba y sus actos eran igual que los demás. Y durante este periodo me vi que todo lo que yo deseaba era proyectos solamente míos, eran solamente míos, y ya cuando salí de cuarto medio, en el momento de dar la PSU, que fue uno de los momentos más decisivos que tuve que tomar, seguía yo pensando en mis propios proyectos, en mis propios planes y mis propios anhelos hacia el futuro. Y cuando di la PSU,
yo era una de las estudiantes que tenía buenas notas, que estaba en el cuadro de honor, entonces yo me afirmaba completamente de eso, completamente de mi fuerza. Y cuando recibí el puntaje, fue un puntaje tan vergonzoso para mí que no pude llegar a nada, no pude optar a ninguna carrera. Y de hecho me llamaron una encargada del liceo para preguntarme cómo me había ido, que si había entrado a alguna universidad, porque mi nota era muy buena en ese entonces. Y como joven, mis sueños estaban puestos en ese momento, en un puntaje, en qué podía decidir, en qué carrera iba a tomar. Y Dios me dijo que no iba a hacer nada de eso. Y en ese entonces, al no ser obediente, al no escuchar a Dios, me desplomé completamente. Y mi voluntad, mis proyecciones eran esas. Y recuerdo que cuando empecé a escuchar la voz de Dios, a preguntarme el porqué de todo esto, Dios me dijo algo claramente. Y lo recuerdo, me dijo que si yo no era obediente, si no seguía su voluntad, me iba a ir completamente al infierno. Y fue en ese momento en que tuve que decidir un cambio drástico en mi vida. Y voluntariamente fui al jardín de ancianos a apoyar durante las mañanas, a ser tratada, a sacar frutos, a sacar paciencia, porque era mi trabajo, era mi momento de ver y decidir qué era lo que Dios quería conmigo. Y fue ahí cuando me di cuenta que todo lo que estaba decidiendo atrás mío era simplemente por mi orgullo, que todo lo lindo que decía, que yo quería una carrera por esto y por esto otro, que iba a ser la voluntad de Dios, era solamente mi orgullo, mi vanidad, mi inmundicia completamente en mi corazón. Entonces, cuando me preguntan que si una joven, yo como joven, todos los proyectos y los propósitos que tenía eran de Dios, no, nada, era al contrario, mi hermana Jovi. Yo era una más del montón, quería mis proyectos, mis planes para mí y mi propio orgullo, fomentaba mi orgullo y mi vanidad completamente. Amén. Bueno, yo fui testigo del tiempo que mi hermana Josefa estuvo en el jardín. Amén. Bueno, aquí podemos ver claramente que podemos estar en una iglesia desde muy joven, desde muy niña, pero eso no garantiza de ninguna manera una comunión, una relación con Dios, porque todo esto se define en una relación, en una comunión con Dios cuando nosotros estamos. Amén. Bueno, mi hermana Cristina, ¿cómo era su vida antes de llegar a Cristo? Sin Cristo. Pero para mí fue una etapa de sufrimiento y de soledad. Desde el momento de la gestación, sabemos que Dios tiene los ojos puestos en cada una de nosotras. Pero también el enemigo de nuestra alma daba sus garras. Nuestra vida también va traspasando su veneno a medida que fui creciendo. El enemigo me fue haciendo esclava de sus intereses, destruyéndome poco a poco mi vida y añadiendo pecado tras pecado, encadenándome a su voluntad, tratando de impedir y anular el propósito que Dios había sembrado en mi vida. En Judas 12, el Señor compara cierta clase de hombres como nubes sin aguas llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y eso era yo. Muy parecido al testimonio de mi hermana Isabel. No había en mi mente una idea, una proyección,
una vida totalmente rutinaria, estéril. Levantarme, trabajar, dormir y al otro día lo mismo. Y así año tras año. Pero no había más allá, en mi mente no había ninguna idea ni una proyección. También muy carente de los afectos. Era muy tímida, sin autoestima, sin alegría. Pero sí, todo eso yo lo envolvía en una careta de orgullo y soberbia, porque tenía que tapar todo eso que yo no podía hablar, lo tapaba con todo ese orgullo y la soberbia, y era de esas que a mí me la hacen y me la pagan. Ojo por ojo, diente por diente. Muy rebelde, ¿ah? Con un corazón completamente amargado y bloqueado a toda palabra amable. Porque cuando uno es joven, piensa que todo lo puede y que va a conservar la juventud para siempre. Y Dios, gracias a la misericordia de Dios apareció en mi vida cuando tenía 29 años. Y ahí fue cuando realmente yo empecé a vivir y cambió mi vida en un 180. Ahí empecé yo a sonreír. Ahí yo supe lo que era sonreír y tener amor, porque antes no lo conocía. Eso es como a grandes rasgos una vida de sufrimiento y soledad sin Cristo. Amén. Amén, mi hermana Cristina. Bueno, la palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que Él ha hecho con nuestra vida. Bueno, mi vida, una proyección que tuve, era una proyección muy básica, pues, mi hermana. Yo lo único que quería era tener esposo, tener una casa, tener hijos y amueblar mi casa. Y después envejecerme y morir, pues. Bueno, propósitos total, o sea, proyectos totalmente terrenales que al final nos llevan solamente a la muerte. No había en mí propósito. Amén. Hay una palabra que el Señor me ha entregado desde que yo conocí al Señor y la quiero leer en este momento, que está en Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bueno, esta palabra a mí me identifica, porque de aquel lugar el Señor me sacó a mí. Yo no soy muy diferente a la vida que tuvo mi hermana Isabel, que mi hermana Cristina. El Señor me llamó realmente de las tinieblas. Yo llegué con muchas situaciones en mi vida al Señor, muy marcada por temores. También pasé muchas situaciones de tristeza, las cuales me llevaron a caer en una depresión muy profunda, donde intenté 3 veces quitarme la vida. Bueno, y en uno de estos últimos intentos desperté en un psiquiátrico. Bueno, el diablo realmente, cuando entra en nuestras vidas, él no tiene misericordia de nosotros. Él viene a matarnos, viene a destruirnos. Bueno, y así llegué yo al Señor. Eso es, como dijo mi hermana Cristina, a pequeños rasgos que puedo yo hablar de mi vida. Con situaciones muy difíciles llegué al Señor. Bueno, estuve en ese lugar, en ese psiquiátrico, muy mal,
Incluso en ese lugar intenté también quitarme la vida. Los doctores decían que yo nunca iba a quedar bien, no iba a quedar normal, porque cuando uno toma muchas pastillas, queda mal, ¿no? Sus neuronas se mueren y todas estas situaciones que pasan por la vida de nosotros. Pero como este tema se llama Mujeres con propósito, el Señor había visto mi vida de antes de nacer y Él había planeado propósitos para mí. Y aunque el enemigo me vino a marcar, Él nos vino a marcar a todas nosotras, el Señor tiene la última palabra en la vida de nosotros. Amén. Mi hermana Isabel, ¿cómo ha cambiado su vida después de conocer a Cristo? Bueno, usted tiene una palabra, mi hermana Isabel. Sí, sí, tengo una palabra yo. Parte de la palabra la voy a leer ahora. Que está en Isaías 41, 9 y 10. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra hace mucho tiempo que el Señor me la entregó, mis hermanas. Este es mi escudo. Con esta palabra yo me identifico. Porque cuando el Señor, como les decía yo, que había salido a mi encuentro en el año 2010, vino a cambiar mi vida. Vino a cambiar, cambió mi lenguaje, cambió mis pensamientos, mi hermana. Me cambió todo. Cambió mi manera de ver. Lo que veía feo antes, ya no lo veí feo. Ya no lo vi feo nunca más. Y es un sanar el corazón. Cuando Cristo llegó a mi vida, me sanó toda esa angustia, toda esa pena, toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa soberbia, todo lo malo que tenía en mi corazón, el Señor lo sanó y Él vino a darme esperanza. Él me dio esperanza, me dio una esperanza de vida maravillosa, que vino a darme su salvación. Él cambió todo mi entorno era diferente. Me presentaron al Señor y yo al poquito tiempo yo veía todo diferente. O sea, la situación hasta el día de hoy, hay muchas situaciones y cosas que vive uno todavía, pero yo ya lo veo diferente, porque yo ya no estoy vacía como antes, no estoy desolada como antes, no estoy con esa rabia, porque yo tenía mucha rabia dentro y esa rabia que tenía la explotaba con situaciones tan pequeñas, pero yo, como decía la hermana Cristina, yo también, por eso ella también, las dos nos identificamos también, porque a mí el que me la hace me la paga y yo no me quedaba callada con nada. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, cambió todo. Y sigue cambiando, sigue trabajando el Señor en mi vida y en mi corazón, mi hermana, por cada día. Cada día el Señor sigue trabajando, porque uno siempre sigue viviendo situaciones. Pero Él vino a llenar todo ese vacío. Yo sentí cuando el Señor me arrancó, pero sentí
no visiblemente, sentí cuando el Señor en un encuentro que tuvimos me sacó el dolor y la herida que tenía, me la sanó, pero yo creo que a mí me sacó todo lo malo y me cerró la herida y me sanó el corazón. Yo sentí cuando me arrancó algo así, la pudrición y todo lo malo que tenía, por hermano, todo lo que estaba malo adentro lo sacó. Pero eso, mi hermana, es diferente la vida con Cristo. Es diferente en todos los ámbitos. Ya empecé a mirar con amor. El Señor me empezó a enseñar, me enseñó a perdonar situaciones fuertes que yo sin Dios no la había perdonado nunca. El matrimonio habría estado destruido, pero sin Dios. Pero Él llegó digo a nuestro encuentro porque llegó a mi casa y han alcanzado misericordia y bendiciones, mis hijos, todo lo que es mi entorno han sido bendecidos en este tiempo, todo. Y la palabra que dice mis hermanas en Isaías 41, 13, dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y eso ha estado haciendo el Señor todo este tiempo. Señor, el Señor ha sido bueno, el Señor ha tenido misericordia, el Señor ha tenido paciencia, ha tenido mucho amor. El Señor, Dios es amor, y me ha llenado mi corazón con su amor para poder disfrutar. Ya a mis hijos no los pude disfrutar porque yo estaba sin Dios. Yo solamente los corregía y era la mujer que corregía de mala forma y tenían que hacer lo que yo decía, y tuvieran la razón o no tuviera, era yo la mamá y tenían que hacerlo. Pero ahora en este tiempo, ahora yo entiendo, el Señor me ha llamado para este tiempo, y este tiempo es cuando empezaron a llegar los nietos. El Señor me empezó a bendecir poquito tiempo después que lo conocí a Él. Empezaron a llegar mis nietos, mis nietas. Tengo 5 maravillosas nietas que me llenan y 3 niños. Pero es tan diferente, mi hermana, vivir con el Señor para poder disfrutar lo que Él nos da. Yo disfruto cada día, cada momento disfruto con todos mis nietos. A todos mis nietos los amo, y yo ahora quizá sea que yo cuando yo crié a mis hijos no los crié con ese amor que ahora miro a mis nietos. Por supuesto que ahora en este tiempo también a mis hijos, pero ellos ya están grandes, entonces ahora yo lo hago con mis nietos y disfruto cada día, mis hermanas. Yo disfruto cada día en esta nueva vida que el Señor nos ha dado, me ha dado a mí primeramente y a todo mi entorno. Así que eso, pues, mi hermana. Amén. Amén, mi hermana Isabel. Bueno, la palabra también dice que las cosas viejas pasaron. El Señor viene y hace todo nuevo. Y podemos ver que cuando el Señor llega a nuestras vidas, todo cambia. Nuestro entorno cambia, nuestro lenguaje cambia, nuestros pensamientos cambian, todo cambia. Amén. Mi hermana Josefa, ahora, ¿cómo Dios la ha llevado por el camino de su propósito? Como les comentaba, yo asistía al jardín de ancianos y no les comento esto porque sí, sino que porque el Señor en este momento fue cuando marcó mi vida. Fue cuando me dijo: si no me obedeces, te vas a ir directamente al infierno. Y yo seguía estudiando, seguía realizando todos mis deberes para volver a dar la PSU. Y cuando volví a dar la PSU, el resultado no me alcanzó ni siquiera para un dulce, mi hermano. Y
Y yo en ese entonces estaba frustrada, estaba dolida, porque no sabía qué es lo que Dios quería con mi vida. Y cuando vi el resultado, estaba en mi pieza y me lancé al suelo. Y escuché claramente la voz de Dios que me dijo que esto de acá atrás tenía que doblarlo. Y tenía que arrodillarme y dejar todo en sus manos. Y así fue. Mientras estaba llorando, yo abrí los ojos y vi, no sé cómo, apareció un folleto de la universidad. Y mientras estaba abriéndolo, vi la carrera, una carrera que yo jamás en mi vida había planeado estudiar, porque era muy diferente a lo que yo quería realizar. Y empecé a escuchar la voz de Dios. Empecé a hacer todo lo que Él me estaba mandando. Y recuerdo que postulé a la universidad, pero no por el puntaje que había obtenido la segunda vez, sino que por el puntaje que había obtenido la primera vez. Imagínense, todo un año para un puntaje y tener que volver a retroceder para obtener el otro puntaje. Y recuerdo que mi orgullo estaba siendo quebrantado, todo dentro de mí estaba siendo golpeado completamente, porque yo, según yo, era muy inteligente, tenía todo para poder estudiar lo que quería, y no era así. Yo no quería eso para mi vida. Y recuerdo que Dios me dijo, y me doy cuenta de todo esto después de haberlo conversado, después de haberlo hablado, que Dios fue fiel en todo tiempo. Y ahí está Timoteo 2:13, si fuéramos fiel, Él permanece fiel. Y a pesar de ya haber sido infiel, de haber desechado tantas veces su palabra, de no haberlo escuchado, Él permaneció fiel, y a pesar de eso no me desechó. Y como jóvenes muchas veces creemos que todos los que nos están diciendo están equivocados, que las reglas no son así, que nosotros tenemos nuestros proyectos en nuestras manos, pero no es así. Si Dios nos está hablando es por algo, si Dios nos está diciendo que caminemos por estas cosas es por algo, porque hay algo mejor después de todo eso. Y ahí yo pensaba y decía, un proyecto es por un corto tiempo. Cuando se hacen construcciones, un proyecto es por un corto tiempo, pero un propósito puede durar toda una vida. Y si yo no hubiera escuchado la voz de Dios en ese momento y la hubiera hecho, no estaría acá, mi hermano. No estaría hablando con ustedes y Dios no me estaría moldeando como me ha estado moldeando en este tiempo. Y confío que después de todo este caminar, después de escucharlo, de obedecerle, obtendré ese galardón, obtendré esa preciosa salvación y la vida eterna. Y está en Filipenses 3:14, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es así, mi hermana Jovi, como Dios me ha estado trabajando, me ha estado moldeando, y no puedo decir que ha sido fácil, porque como joven también, a pesar de que no son grandes problemas, pero son dolorosos, y Dios me ha trabajado duramente, porque yo como joven no he escuchado, no he obedecido, y muchas veces no acepté la corrección. Y confío en Dios que después de todo esto pude obtener ese propósito que es preciado, y voy a obtener la salvación, y un día lo voy a mirar allá en el cielo. Amén. Amén, mi hermana José. Bueno, Dios nos lleva a pasar procesos para después cumplir con el diseño que Él tiene para cada una de nosotros. El Señor tiene un diseño para mi hermana José, y era necesario que ella tuviera que pasar un proceso. Dice la palabra también, ¿cuál es el éxito del hombre en la tierra? Es hacer la voluntad de Dios. Amén, ese es el éxito del hombre. Mi hermana Cristina, ¿usted qué piensa sobre su propósito? Antes de responder la pregunta, me gustaría compartir con las que no saben lo que es propósito.
Cuando aparece Cristo en la vida de una mujer, bueno, aquí estamos hablando de mujeres, pero pueden haber varones también, Dios nos hace un llamado y luego Dios pone un propósito. El llamado y el propósito van de la mano. Tiene que ver con la salvación del alma, la vida eterna y la fe. Por ejemplo, cuando Cristo llamó a Pedro, le dijo: serás pescador de hombres. Le dio un propósito. Cuando llamó a Pablo, le dijo: irás a los gentiles. Usted busque su propósito. Amén. El propósito no solo tiene que ver con los grandes llamados, como el de un pastor, por ejemplo, que es muy visible, tiene que ver con el cuidado de las almas. Son llamados visibles a simple vista. Pero también hay propósitos que se trabajan en silencio, como por ejemplo las personas que atienden a los ancianos, los grupos de oración, los que hacen misericordia, la gente que trabaja con huérfanos, los que trabajan con enfermos. Son todos propósitos aparentemente invisibles. No son tan llamativos como los de un pastor, pero todos están de la mano con el llamado y el propósito de Dios. Entonces tenemos que primero hay un llamado, luego un propósito, el sello del Espíritu Santo. Dios nos aparta, nos separa del mundo, nos santifica y nos capacita a través de dones y talentos que no teníamos. Todos somos llamados con propósitos eternos para extender el reino de Dios. Amén. En la Biblia encontramos muchos referentes de hombres y mujeres que caminaron en el propósito de Dios. Yo tomé como ejemplo a Débora. Débora era una mujer dueña de casa, igual que nosotros. Una esposa. Probablemente tenía hijos. Era una mujer de mucha autoridad, profeta de Dios. Dice la palabra que se levantó como madre sobre Israel para defender a Israel. Por lo tanto, era una mujer celosa de las cosas de Dios, decidida, líder por excelencia. Dios puso su mirada en ella y fue gobernadora sobre Israel. También era consejera y jueza. Pero por sobre todo era una mujer que honraba a Dios. En esa época una mujer era prácticamente para procrear nada más, porque tenía que ser dueña de casa y madre. Pero Dios miró a esta mujer y la llenó de dones y talentos para que cumpliera el propósito que Él tenía con ella. Y ella gobernaba sobre Israel. En Marcos 5:19 dice, Jesús le dijo a un endemoniado que había liberado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros hemos estado hablando de muchos testimonios de cómo era nuestra vida anterior a conocer a Cristo. Y lo que estamos haciendo ahora es hablar de todas esas grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo Dios ha transformado nuestro corazón y todo nuestro entorno a través de su Espíritu Santo. Y respecto a su pregunta, ¿qué pienso de mi propósito? Un día el Señor me dijo: te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Entonces
Mi propósito pasa a ser glorioso, divino, eterno, y camino cada día en Él. Amén. Qué Amén. maravilloso. Qué maravilloso. Amén. Bueno, Dios aquí nos deja muy claro que no importa quién sea, Él tiene un propósito. Y también nos deja un desafío. Amén. Porque Amén. Él nos desafía. Amén. Dice, todas hemos sido hechas a la imagen de Dios. Cada una de nosotras hemos sido llamadas con propósito. Cuán importante es vivir en los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas. Nosotros deberíamos anhelar vivir en los propósitos. Amén. Dice que Dios tiene para cada una de nosotras. Dios tiene propósitos para cada una de nosotras. Bueno, podemos ver también que Jesús fue enviado a esta tierra con un propósito. Siendo hijo de hombre, vino como hombre a morir por nosotros y regalarnos la salvación. Ese era su propósito y Él lo cumplió. Bueno, quizá mi hermana que nos están escuchando, o alguien que hoy día no está escuchando, diga, no se vea con propósito y diga, yo estoy solo en mi casa, estoy cuidando a mis hijos, pero si usted le está sembrando la palabra del Señor, está colocando en ellos el temor de Dios, usted está cumpliendo con un propósito. Amén. Dios le ha entregado en sus manos propósitos, porque sus hijos son propósitos de Dios, y el Señor se los ha entregado a usted. Así como en mi vida, Dios, al llegar a Cristo, a los pies de Jesús, tuvo un gran vuelco. Dice que, como yo les decía en la palabra, fui sacada de un mundo de tinieblas, porque ahí estaba yo. Cuando vivimos en depresión, estamos hundidas en las tinieblas, ahí nos tiene el Satanás. Y dice que yo fui trasladada, como mi hermana Cristina, mi hermana Isabel, trasladada a su luz admirable, dice. En ese momento el Señor me posesionó en su reino, y aquella mujer que vivía en una depresión quedó allá, muy lejos. Hoy Dios colocó paz en mi corazón. Ya no están los pensamientos de muerte, todo lo contrario, Dios los cambió por vida, y para vida eterna, porque toda mi vida era solamente un proyecto carnal, no tenía nada de espiritual, y al vivir en la carne, todo lo que es carne muere, ¿verdad? Y hoy camino en los propósitos de Dios, igual que cada una de nosotras que hoy día estamos aquí, igual que cada una de mis hermanas que hoy día nos están escuchando, nos están viendo. Amén. Somos mujeres llamadas a impactar a generaciones con nuestros testimonios para traer a nuestra familia a los pies de Cristo. Para eso el Señor nos trajo. Hace poco el Señor nos hablaba a través de un culto en la palabra que nosotros somos piezas importantes en el cuerpo de Cristo. O sea, cuando venimos a esta tierra, somos una pieza importante. Dios nos llamó a trabajar para su reino, a trabajar en su obra. Entonces, como yo les decía, tenemos que anhelar, buscar el propósito, pedirle al Señor que nos introduzca en sus propósitos eternos. Amén. Bueno, ya estamos terminando este programa. Bueno, y yo quizás hoy usted se encuentre como esa mujer cuando empezamos la palabra, cuando decía esa mujer que lloraba y no encontraba el sentido por lo cual vino a este mundo. Hoy queremos decirte y decirles que Dios ha puesto propósitos en su vida, que usted lo tiene que cumplir en esta tierra. Amén. Más Dios colocó propósito, pero más Dios le está regalando una vida eterna, la salvación. Amén. Bueno, y eso es lo que el Señor hoy día colocó
para compartir esta palabra tan hermosa, que espero que haya sido de mucha bendición para cada hermana, para cada mujer que hoy día pueda estar escuchando este mensaje. Amén. Bueno, le quiero pedir a mi hermana Josefa si nos puede despedir con una oración. Amén. Señor, te damos gracias porque nos escogiste, nos recogiste y nos amaste, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en pos, Señor, de este propósito, Señor. Ayúdanos a cumplirlo, Señor, y hasta el final, Señor. Y toda aquella, Señor, que no tenga claro, Señor, su propósito en este día, Señor, tú sé, Señor, en sus sueños, revelándote, Señor, para que puedan cumplir, Señor, con esto preciado, Señor. Te damos gloria, Señor, y te damos honra, Señor, porque nos has escogido, Señor, y nos has permitido, Señor, caminar día a día, Señor, en pos de esto, Señor. Y algún día, Señor, podremos verte, Señor, allá arriba, Señor, en lo celestial, Señor, y llegar a esta meta, Señor, preciada, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, y ayúdanos, Señor, día a día, Señor, a trabajar, Señor, para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén. El Señor las bendiga.